Allí estamos oyendo una inolvidable pieza de la música tropical. Una música tropical que la vamos a oír mañana porque Damaso Jiménez cumpleaños mañana. ¿Sí? Dos gardenias a propósito del mes de las flores. Sí, 64. 60 y 100. Damaso Jiménez cumpleaños mañana, nuestro gran amigo, lo queremos mucho a Damaso Jiménez en la parte del Colibrí. Cuando se deja querer. Cuando él se deja querer, pero después se pone bravo como tiene que salir a buscar los pañales. Francisco, a propósito de la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo es? Comunal, la disidencia, yo creo que podemos manejar el tema de la disidencia que se ha venido presentando dentro del chavismo a propósito de este perpetuo. Es que yo creo que, mira, que aquí lo que sale, ya dejar un poco la cuestión, lo que yo creo que debe hacerse, es que la oposición debería llamar a un gran acuerdo nacional, Claro, donde esté todo el mundo. Todos, digo yo, y voy a poner estos dos primeros por si acaso, debe estar Manuel Rosales y Henry Falcón. Porque ese está llamando a Rosales traidor y a Falcón traidor y vendidos en sectores de la oposición no ayuda. Falcón dijo que no iba por la. Esto otras cosas porque no lo son y porque han estado con la oposición siempre, con su visión particular. Pero querer descalificar a Rosales y a Falcón, sacándolos de la oposición, es un error. Porque además los sectores chavistas que se pudieran acercar a que ya están fuera del gobierno y que están enfrentados al gobierno, no se acercan a la oposición porque tienen temor de que los traten como a Falcón y a Rosales. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, un gran pacto nacional, de salvación nacional diría yo, y además de una propuesta económica y política para el pueblo venezolano, para que esa gente que esté en la calle además sepa que no está peleando solamente por las libertades democráticas, sino por un país mucho mejor. Eso hay que hacerlo, y eso derrotaría sin duda los planes de Maduro de perpetuarse en el poder. No se olviden que todo esto ha comenzado con la cuestión del Tribunal Supremo, porque Maduro pretendió con un golpe de Estado desde el TCJ arrebatarle a las competencias que en materia de préstito y cosas esas tiene la Asamblea Nacional. Esa es la gran preocupación. El petróleo se ha venido perdió $1 estos días, eso para Venezuela es muy duro, y el gobierno no consigue que le preste más dinero, los chinos se han negado, los chinos prestan además llave en mano, los rusos prestan armas, pero la situación del gobierno es bastante delicada. Fíjense ustedes que lo que ellos señalan todos los días a los medios, su organismo, llegaron 4 buques a Puerto Cabello, llegaron 5 buques a tal parte, como si eso fuera, uno de solo de esos buques, un buque lleva toda la mercancía que traen los buques para Puerto Cabello. Vean estos días el buque grandísimo que pasó por el canal de Panamá. Es una cosa increíblemente grande y Venezuela, eso no llega a los puertos venezolanos. Entonces, yo lo que creo es que la oposición sí tiene que buscar la manera de acercarse a sus sectores disidentes. Y yo creo que la oposición está en momento de ofrecerle al gobierno una salida. Hoy, nosotros que estamos en la calle, le decimos a ustedes, esta y esta son nuestras propuestas para que ustedes las estudien. Dame un segundito, Darwin. Dentro de la intervención de Francisco dijo algo muy importante. Esto comenzó con lo del Tribunal Supremo. Y lo del Tribunal Supremo, quien lo comenzó, quien lo denunció, desde el mismo poder del Estado, fue la fiscal general. Que no se olvide eso. No, y además, fíjense ustedes, una cosa simbólica también. ¿A dónde declara las declaraciones que ella dio, donde dice que el gobierno es el causante de la violencia y la gente lo que tiene... De Wall Street Journal. Claro, chico, ¿y ese periódico qué es? ¿Y a quién representa? A los Estados Unidos. Bueno, chicos, a los Estados Unidos. Está enviando mensajes. Dos declaraciones que dio, dos titulares que dio en ese periodo de esta semana. Lo del Estado y la violencia y lo de que están revirtiendo la Constitución. Y lo otro, claro, lo otro que viene es, miren lo siguiente, ya la tienen del otro lado, que en un programa de esos que pasan en BTV, la ridiculizaron mucho. Y un detalle que la gente seguramente no conoce en el mundo, o si lo habrá conocido por las redes, es que en la Villa del Rosario, ayer cuando estaban tumbando la estatua de Chávez, no había ni un policía, ni un soldado, ni nadie. No había tampoco sectores adversos que estuviesen confrontando a los... Dos cositas rápidas. Primero, estoy de acuerdo con tu propuesta. Yo creo que la oposición debería comenzar a canalizar un gran pacto de salvación nacional que involucra a los sectores chavistas disidentes, porque lo que está ocurriendo en Venezuela de verdad merita un plan un acuerdo de salvación nacional. Y ahora, lo que está ocurriendo, si bien es cierto, hemos visto que la conducta de policías y guardias nacionales en su mayoría, o la que resalta más, es la violenta. Vimos como un guardia nacional le disparó a un muchacho a quemarropa.
pero también hay una conducta de otros militares. Fíjense lo que denunció Capriles con la detención de 85 militares que están en rebeldía contra el gobierno. Aquí la semana pasada, esta semana que está terminando, hubo episodios en los cuales la Guardia Nacional llegaba a los manifestantes y les decía: nosotros estamos contra el gobierno, nosotros queremos que se vaya el presidente, pero tenemos que cumplir con nuestro deber. ¿Y cómo lo llegaron? ¿Cómo cumplieron con su deber? Retiraron la basura, los dejaron seguir protestando sin obstaculizar el tránsito. Entonces, ya hay manifestaciones más que evidentes de cómo el chavismo se está resquebrajando internamente de esa lealtad interna. Ya estoy la palabra. La lealtad interna, y eso tiene que aprovechar a la oposición a través de esa propuesta. No todo es calle, no todo es protesta, también hay que construir, ¿verdad? Hay que tejer. Correcto, hay que tejer, y ese documento o ese acuerdo nacional puede ser la base de eso. Sí, solamente resaltaba que hemos observado en el país gobernadores más beligerantes y otros menos beligerantes. El mismo Francisco Ameliach ha tenido posturas que no le han gustado al gobierno, pero se las ha calado. Es decir, cuando el primer incidente puso de una vez admitió la culpa de la policía, de una vez no esperó. Aquí en el Zulia, Arias Cárdenas de una vez entregó a los policías que le hicieron los disparos ¿dónde están esos policías? Aimo, ya los presentaron al ministerio. Ahora corresponde al Ministerio Público, que ahí te voy a hacer una observación de la fiscal. En el caso del Grillo también. Es decir, yo no estoy diciendo que Arias se saltó, no, ni que Ameliat, pero han tenido, en el caso de a lo mejor de Ameliat no tanto, porque ahí hay una situación con la Guardia más beligerante que en el resto del país. El gobernador de Mérida ha sido más beligerante. El de Táchira, sí, el de Táchira también ha sido más beligerante, que ese nunca me lo he explicado por qué está actuando así, que es el caso de... No, pero es que él es indescifrable. Sí, es muy difícil. Pero en el caso del Zulia, por ejemplo, aquí hemos visto, aquí apenas tenemos un muerto, lamentable. Y que no necesariamente fue producto de la protesta, porque la protesta no estaba... Pero hemos visto menos. Es decir, eso también es un diagnóstico de lo que está pasando dentro de ese chavismo. Por ejemplo, cuando Maduro bailó en medio de tantas muertes, en medio de crisis, yo quiero saber, por ejemplo, el padre Numa del 23 de enero, si el padre Numa está de acuerdo con que un presidente baile habiendo tantos muertos, tantos desastres. José Vicente Rangel, independientemente de que yo lo critique a él, es decir, hay referencias dentro del chavismo que tienen que empezar a fijar posición en esto que está ocurriendo con Maduro, que le habla a las vacas. Cuando estaban hablando de que Maduro le hablaba a las vacas, lo que pasa es que no le gustó la respuesta. Lo grave no fue eso. No, pero no le gustó lo grave no fue que le hablaba a las vacas. Lo grave fue que las vacas lo trató como igual. No, pero no, lo grave es lo que le dijo la vaca a Maduro, que no le gustó. No le gustó cuando le dijo mut. Por cierto, yo quiero rescatar y poner aquí de bulto lo siguiente, y lo podemos analizar después para no desviar. La lamentable muerte del joven de acá del Estado Medina, no ocurrió en donde ha sido el foco de la protesta y del reclamo popular, que es 5 de julio, ocurrió en Pomona. Pero lo que me llama la atención es que en Pomona, entre comillas, no había protesta, no había reclamo popular, no era foco, sino que en el centro de Maracaibo y en esa zona se está desarrollando otro tipo de violencia, con otro tipo de objetivos, con otro tipo de escenario y con otro tipo de gente. Lo quiero dejar ahí para la reflexión. Porque hay que también reconocer que se han aprovechado de la protesta legítima. Hay infiltrados. Para cometer desmanes y ahí se... Yo lo que quiero decir ya, mi participación final de este segmento es que evidentemente, bueno, yo le doy la razón, como lo está diciendo Darwin, se ha resquebrajado completamente el gobierno. Sin embargo, el gobierno sigue hacia adelante y sigue siendo gobierno, sigue teniendo todo el poder. Y yo nomás que, como conversaba con un amigo ayer, nomás que se ven 2 puntos donde puede haber quiebre, un quiebre significativo, que es en el Tribunal Supremo de Justicia, que dudo mucho que pueda existir, ¿no?, en este momento, y un quiebre dentro de la Fuerza Armada, que posiblemente pues ya hay algunos sectores que se le están revelando, inclusive al propio padrino. Pero esos quiebres también tienen que ayudar a producirlo la oposición, con planteamiento y bajando el lenguaje. Y dentro de las redes sociales, que es un poder en cierta manera comunicacional, decirle a la gente
porque hay una especie de cacería de brujas también, ¿no? Que hay que bajarle el tono, hay que bajarle el dos, porque todos somos venezolanos y aquí cada vez que hay, no, porque tú hiciste esto, no, porque aquel estaba en el gobierno, no, aquí somos todos los venezolanos. Fíjate. Y tenemos que cambiar esta forma de persecución que ha tenido el gobierno durante una forma de que la unidad llame la atención de las Fuerzas Armadas es ese pacto, ese gran acuerdo de salvación nacional, donde por ejemplo esté anunciado, la MUD, un Héctor Navarro, un Cliver Alcalá, un Rodríguez Torres, claro, algún miembro de la Marea Socialista, Marea Socialista, el Nigmer Evan, o sea, que sea representativo. ¿Qué va a decir Padrino López ante eso? ¿Qué va a decir? Que son conspiradores, que son golpistas, que son terroristas. No, y además, lo puede decir, mira, pero no es representativo hacia adentro. Miren, cuando si la oposición, eso tiene que trabajarse, ¿no? Pues yo Claro. le leí, mira, estaban entrevistando al general Rodríguez Torres en su oficina en Caracas, y pasando la avenida Libertador estaba la protesta, y alguien le preguntó, ¿y usted por qué no está allí? Pues? Y él dijo, bueno, pues yo no voy para allá porque si voy ahí, lo más seguro es que cuando llegue lo van a maltratar. Entonces, la oposición, por boca de este joven Guevara, que parece que se ha revelado como una gran figura de la política nacional, al igual que Pizarro, González y compañía, que nos hacen creer en el país. La generación 2007. Entonces resulta que esto es importante. Entonces hay que enviarle una información a ellos. Mira, vamos a reunirnos y que cuando el país vea, y más allá de los resquemores que van a ver, pero esos resquemores son mínimos. Esos resquemores se decantan en una elección posterior. Que esté todo el mundo, mira, es verdad, Maduro, tú no tienes posibilidad de salvar al país porque tú fracasaste haciendo lo que no debías de hacer. Y el gobierno está buscando a una fórmula que le permita poder seguir tranquilo. Porque dime tú cuál es el camino que poder seguir o poder salir tranquilo. Poder salir tranquilo. Pero, por ejemplo, hay que buscar una fórmula que garantice que hay un presidente de transición que sea quien arregle internacionalmente la ubicación de alguno de ellos. Claro. Porque no se lo puedes entregar a la gente, aquí no puede haber venganza. La venganza es que taparse la nariz, esa no es la vía. Entonces aquí lo que tiene que haber es un gran acuerdo nacional que ayude. Vamos a un corte y en unos instantes regresamos con algo de la política regional, porque siempre es bueno tratar ese asunto.